Vengo desarrollando hoy, tercer domingo, habiendo hecho un pequeño intervalo el domingo anterior, sobre el tema refuerzos de conciencia. Refuerzos de conciencia. Necesitamos refuerzos de conciencia muy a menudo. Necesitamos fortalecer nuestra conciencia de tanto en tanto. Porque la conciencia también se debilita. La conciencia también se agota. Y nada que devaste más al ser humano, nada que lo aleje tanto de Dios y que termine catapultándolo en la degradación como una conciencia debilitada. El domingo anterior hace 15 días estuve hablándoles acerca de algunos ejemplos. Y permítanme en esta mañana comenzar con un ejemplo que tuve muy palpable, que tuve muy cerca, muy cerca. Cuando pastoreé en Tuluá, recuerdo que visitaba una familia muy a menudo, y el hombre de tanto en tanto, había nacido en el Evangelio, tenía toda su familia en la iglesia, pero este hombre de tanto en tanto le respondía al Señor. De tanto en tanto le respondía al Señor. Aníbal era el nombre de él. Cada vez que lo visitaba me decía: pastor, me estoy tomando un tiempito, es que estoy arreglando algunas cosas. Lo visitaba 2-3 meses después y todavía estaba arreglando algunas cosas. Un día nos llamaron en 3 semanas para decirnos que al hermano Aníbal, saliendo, él trabajaba en San Carlos y salía 4:30 de la mañana porque tenía que abordar el carro a las 5 de la mañana. Pasaba el transporte que recogía a los empleados para el ingenio, y saliendo de su casa fue abaleado. Entonces eso fue tremendo, lo recogieron en esa mañana. Él se escapó de milagro. Pero lo remitieron a Cali, lo pasaron por 12 cirugías, porque quedó muy comprometido, 12 cirugías, sin muchas posibilidades de sobrevivir. Del Seguro Social, en ese entonces el Seguro Social, lo trasladaron a la clínica Valle de Lili en Cali para que recibiera una mejor atención. Y después de haberle practicado la última cirugía, él no respondía. Creyeron que iba a quedar que probablemente no iba a superar esa cirugía. Él dice que tuvo una experiencia, él la contó como testimonio, tuvo una experiencia. La experiencia fue que
fue llevado por unos seres muy pequeños, pero muy fuertes y muy siniestros, a un lugar donde él sentía que su carne se derretía, que sus huesos se derretían, una cosa impresionante. Y entonces uno de ellos le dijo con sarcasmo: este es el lugar para el resto de tu vida. Y él dijo: no, yo soy cristiano. Y ese ser pequeño y deformado le dijo: no, tú no eres cristiano, tú eres de los de este lado. Aquí te quedarás el resto de tu vida. Y dice que él gritó misericordia. Y dice que él gritó misericordia, y tan pronto gritó misericordia, él abrió los ojos. Él estaba inconsciente por varios días, y él abrió los ojos y vio una figura a su lado, vestido de blanco. Le colocó una mano en la frente y le dijo: descansa. Y al otro día su mejoría fue médicamente muy notoria, y así se fue recuperando paulatinamente. ¿Para qué le sirvió esta experiencia? Para acercarse al Señor, para retomar su comunión con Dios, para caminar decididamente de la mano de Jesús. Él nos contaba que le hizo al Señor promesas en ese lecho de muerte. Él regresó, y tan pronto regresó de Cali a Tuluá, se incorporó a la iglesia, se volvió un hombre de ayuno, se volvió un hombre de oración, se volvió un hombre de clamor, se volvió un hombre de testimonio, un papá preocupado por la espiritualidad de sus hijos, cosa que nunca antes se había visto. Un esposo preocupado por su relación de matrimonio, un hombre que comenzó a vivir la vida espiritual en intensidad. Refuerzo de conciencia. ¿Saben, mis amados? Él me dijo: pastor, no sé quién me hirió, no sé, no tengo enemigos. Y yo le creía, porque él era un hombre que, si bien no había sido un hombre fervientemente espiritual, era un hombre especial, era un hombre agradable, era un hombre tranquilo, sin problemas. Bueno, dijo: nunca, no he entendido. Pero me dijo: pastor, si no hubiera sido porque me vi al borde de la muerte, en esta condición tan lamentable, tan trágica, yo no hubiera retomado el caminar con el Señor. Esto trajo un despertar de conciencia a la vida de este hombre. Qué lamentable. Pero a veces hay situaciones tan difíciles en la vida del ser humano y en la vida del cristiano, particularmente cuando ha optado por una vida espiritual relajada, tranquila, indiferente, pasiva. De repente algo acciona su conciencia, lo despierta y lo mueve. He conocido personas endurecidas e indiferentes delante de Dios hasta el día cuando un cáncer les es diagnosticado, o cuando uno de sus seres queridos está al borde de la muerte, o cuando alguna tragedia ha venido y ha visitado la familia. Entonces hay un despertar de conciencia. A veces necesitamos refuerzos de conciencia. Como le sucedió a Aníbal.
Toda su familia aprendió. Y hasta cuando nos vinimos de Tuluá, toda la familia caminaba de la mano del Señor. Refuerzos de conciencia. A menudo los necesitamos. A menudo los necesitamos. Alguna vez les conté de un muchacho en Tuluá también, que llegó de Alemania. Se fue muy joven de Tuluá para Europa y se estableció en Alemania. Y en Alemania lo contagiaron con VIH. Cuando regresó a Colombia estaba vencido por el SIDA. Lo tuve en mi iglesia. Un hombre de la alta sociedad tulueña. Pero este hombre llegó quebrado, quebrantado y ávido por acercarse a Dios. Refuerzos de conciencia. Ahora permítanme, les invito para que vengan conmigo y miremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Un caso de refuerzo de conciencia. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Permítame, le llamo su atención sobre esta escena que sucede muy a la apertura de la iglesia primitiva. Allí tenemos una pareja de esposos que fingían una espiritualidad que desde luego no tenían, con la que buscaban impresionar a los demás. En aquel tiempo se había vuelto una costumbre en aquellos días que la iglesia, vendían sus propiedades, traían sus recursos y los dejaban a disposición de los apóstoles para que ellos administraran las necesidades de la iglesia, dieran de comer a las viudas y cuidaran de los huérfanos, y de esta manera se mantenía la iglesia en ese tiempo. Pero dice la Biblia que un hombre llamado Ananías, junto a su mujer Safira, decidieron vender su propiedad
para hacer lo mismo. Y lo más seguro es que ellos habían prometido que traerían la totalidad de lo vendido. Versículo 1 y 2 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Estaba en el derecho de venderla o de no venderla. No era una obligación. Algunos habían tomado esta actitud. Algunos estaban muy pendientes de las necesidades y solidariamente habían creado un fondo comunitario para el bienestar de todos, pero nadie tenía que vender la propiedad si no lo quería. No era una obligación. Pero Ananías y Safira acuerdan venderla, y dice la Biblia que él sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer. Sabiéndolo su mujer, complaciéndose en esa decisión. Y saben una cosa, mis amados hermanos, me da la idea, el texto me da la idea o me hace pensar que quien lo meditó, quien lo decidió o quien lo sugirió al principio fue Ananías. Ananías dijo: vendamos, pero no les vamos a entregar todo. Vamos a quedarnos con una partecita de lo que vendamos. Y la mujer, seguramente complacida, le miró a los ojos y le dijo: va pa' esa, hágale. Porque bueno, generosidad sí, pero bobos no. Así que entrega parte de la heredad, no la vas a entregar toda. Complacida ella con la sugerencia del hombre. Y yo quiero decirles algo en esta mañana, y es que la vida de pareja, la vida de familia, no es un asunto, la vida de pareja no es un asunto de cama, cocina, casa, trabajo y lo demás. La vida de pareja es una vida de conciencia. La relación de una pareja ha de desarrollarse también en el ámbito de lo moral. Y qué bueno que cuando uno de los dos, el hombre o la mujer, en esa relación de pareja incurre en un acto de debilidad en su conciencia, el otro lo pueda reforzar. Qué bueno que no haya complacencia en un acto desmedido en uno de los dos, porque habrá quien reaccione. Me parece que lo que debió decirle Safira a Ananías es: no, un momento. Puede ser que eso sea mucho dinero, pero ya hay una promesa, y se hizo una promesa y vamos a ser fieles a esa palabra. O no entreguemos nada, o entregamos todo o no entregamos nada. Qué bueno que cuando el hombre está en un negocio indebido, la esposa salga al paso y le diga: no, mi amor, de esa manera no. Eso no agrada al Señor. Qué bueno que el hombre pueda salirle al paso a la mujer y decirle: no, mi amor, de esa manera no complacemos al Señor. Qué bueno que podamos reforzarnos la conciencia mutuamente. Yo necesito una compañera, no una cómplice en actos desmedidos. Yo necesito una amiga, no una compinche que termine pactando conmigo en mis equivocaciones y en mis errores. Aquí tenemos cómo él sustrae de la venta, y ella le dice: claro que sí, hazlo, no hay ningún problema, seguramente. Y luego dice la Biblia, versículo 2: y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este acto no constituye un pecado en sí mismo. Ananías tenía el derecho sobre la propiedad o el dinero. Pudo haberla vendido
y haberse quedado con la totalidad del dinero, punto. O pudo también no haberla vendido. Él tenía el dominio y el derecho sobre su propiedad. Su pecado tenía que ver con haber mentido acerca de lo que habían prometido. Ese fue el pecado. Ese fue el pecado. Y seguramente dijeron, como decimos nosotros muchas veces: ah, vaya, eso es una cosa sencilla. ¿Cuál es el problema? Me pregunto si nosotros de repente no transamos desmedidamente con conductas que indican que nuestra conciencia ya quedó comprometida. Me preocupa, porque yo no vería seguramente la gravedad de este acto sino en la medida en que lo leo. Probablemente no lo vería tan serio si no hubiera dado como consecuencia 2 muertes. Hay cosas tan sencillas que nos concedemos, pero que en ellas seguramente le fallamos a Dios. Hay cosas tan simples que pasamos inadvertidos muchas veces, porque a veces el radar de nuestra conciencia ni las capta. Así que el pecado tenía que ver con haber mentido acerca de lo que habían prometido que darían a la iglesia, que por lo visto la promesa era que darían la totalidad del costo de la propiedad, y al sustraer de ese precio mintieron. El pecado aquí es pecado de hipocresía espiritual. Ellos fueron movidos por su propio egoísmo, una conciencia neutralizada por el ánimo de aparentar. Por el ánimo de aparentar. Y esto no ha dejado de ser grave. Escúcheme, iglesia, esto no ha dejado de ser grave. No. El Espíritu Santo es el mismo, el Padre es el mismo, el Hijo es el mismo. Esto no ha dejado de ser grave. Y nosotros, sin pensarlo, hemos cedido en ese terreno una y otra vez. ¿Cuántas promesas rotas pesan sobre nosotros? Pregunto, ¿cuántas promesas incumplidas? Por eso yo les digo aquí, cuando vamos a recoger la canasta de amor o cualquier otro tipo de cosa, siempre les digo: mire, ojo, usted está levantando la mano delante del Señor. Se los he repetido una y otra vez. No estamos prometiendo delante del hombre, estamos prometiendo delante de Dios. Y eso tiene su implicación. Usted me dirá: pastor, ¿y por qué no ha habido más muertos? Hermano, por la misericordia del Señor, no encuentro otra explicación. Pero si hubiera seguido la línea que tenemos ahí en Hechos 5, nosotros aquí en Filadelfia seguramente estaríamos bien diezmados. Seguramente los dueños de funeraria dirían: nada mejor que colocar un negocio al lado, una funeraria al lado de una iglesia evangélica. Sí, hermano, así como se lo digo, así como lo escucha, así como lo escucha. Y mira lo que dice el versículo 3. Él viene ante Pedro sonriente. Ahí traen una bolsita su dinero. Y llega sonriente ante Pedro. Y cuando Pedro lo vio, fue directamente al grano.
No le dijo: Ananías, estamos tan felices de que tú puedas sentir y pensar en el bien de toda esta comunidad. Habrá alimento para muchos más con lo que tú traes. Habrá vestido para muchos. ¡Qué bien, Ananías! ¡Qué generoso eres! Estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando vio a Ananías, lo increpa, lo confronta directamente. No hay una palabra que mediar con Ananías que no sea la exhortación por su pecado. Versículo 13: dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Me llama la atención esa frase: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás también puede llenar el corazón del hombre. Claro que sí, claro que sí. Y me llama la atención porque esto de llenar me indica que hubo una inspiración satánica. Llenar el corazón nos muestra que no quedó espacio para ningún sentimiento distinto al de la codicia, la mentira y la hipocresía. ¿Se da cuenta la gravedad? ¿Se da cuenta la gravedad? Ahí en el mismo versículo 3 agrega la palabra: para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo. Se necesita de osadía diabólica para pretender engañar a Dios. Pero la pretensión de engañar a Dios no fue exclusiva de Ananías y Zafira. Nosotros también incurrimos seguramente muy a menudo en esa conducta. Les estoy hablando en este sentido en esta mañana, iglesia, para que despertemos y para que seamos lo suficientemente sensibles a la más leve señal que indique que no estamos obrando correctamente. La única razón por la cual el apóstol Pedro confrontó tan severamente a Ananías es porque éste debió haber prometido que entregaría todo lo de la venta de la heredad. Mire lo que dice el versículo 4. Pedro le dice: ¿por qué mentiste? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué tomaste parte de ella, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿No era tuya si no la vendías? ¿Y quién te iba a reclamar si no la querías vender? Nadie. Tenías el dominio sobre ella. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema no es conmigo, con Pedro. El problema es que te metiste con Dios. Ese es el problema. Y déjeme le digo, todo lo espiritual, todo lo que concierne a nuestra vida es un asunto que concierne a Dios. Todo, absolutamente todo lo que concierne a mi vida tiene que ver con mi relación con Dios. No se deslinda una parte, no, de ninguna manera. No es que yo soy estudiante y eso es una cosa distinta a cuando voy a la iglesia. No es que yo trabajo y eso es diferente a cuando voy a la iglesia. No es que yo
ejerzo el rol de papá y eso es distinto a cuando voy a la iglesia. Eso es diferente a cuando oro, leo las escrituras, a cuando hago negocios. No, de ninguna manera. Nada deslinda la vida del cristiano de su comunión con Dios. Nada. Si algo no está funcionando bien en mí, escúcheme, iglesia, si algo no funciona bien en mí, es porque algo se ha dañado en esta relación con Dios. Si hay un pecado reiterativo en ti, mi hermano o hermana, y no has querido parar esa conducta de pecado, déjame te digo en esta mañana, la comunión tuya con el Señor está rota, comprometida. Comprometida, seriamente comprometida. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, no pudo responder. No tuvo la oportunidad de hacer descargos. La pregunta es, si hubiera hecho descargos, ¿qué descargos haría Nehemías? Porque déjeme le digo una cosa, cuando alguien confronta su pecado, escúcheme, iglesia, cuando alguien confronta su pecado, somos lo suficientemente sensibles y honorables para admitirlo. ¿O será que tenemos la excusa perfecta para cada conducta impropia? ¿No es más bien así? A veces nos cuesta tanto persuadir a alguien sobre su pecado. Resulta tan difícil hacerle entender a esa persona que está equivocada, que su conducta es pecaminosamente errática, que debe convertirse, que debe darle un cambio a la vida. Y sin embargo, si te das el tiempo, esa persona tendrá la excusa perfecta para justificar su pecado. Pregúntele al que roba y él tendrá la excusa perfecta de por qué lo hace. Al que miente, al que difama, y tendrá la excusa perfecta. Saben, hermanos, Pedro no estaba para esas tonterías. El Espíritu Santo no estaba para eso. No le dijo Pedro a Ananías: venga, mi hijito, haga los descargos. No, aquí es tan evidente el pecado que no hay lugar más que para el juicio, para el trato de Dios. No alcanzó a decir nada Ananías, nada alcanzó a decir, dice la palabra del Señor, y cayó y expiró. De súbito murió Ananías. ¿De qué manera? No sabemos. Seguramente infarto fulminante. Y ahí cayó Ananías. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que oyeron? Los que estaban ahí cerquita a Pedro, los inmediatos, los hermanos que estaban por allí en la parte logística y todo lo demás. Escucharon: ve, cayó, acaba de morir Ananías. Y vino gran temor. Vino gran temor. Eso no alcanzó a extenderse. El rumor no se extendió de tal manera que llegara a oídos de Safira. Safira sale de casa muy bien organizadita, arregladita. Ella va muy feliz a un encuentro con Pedro, seguramente para recibir una congratulación. Ella viene
Y seguramente al entrar o cuando se dirige hacia el lugar donde estaba Pedro, ella se percata que hay un silencio. Seguramente observa, hay silencio, la miran, ella mira, y no sé, seguramente pudo presentir que algo no había, que algo bueno no estaba en el ambiente. Porque le digo una cosa, mi amado hermano: cuando usted se complace con el pecado del otro, el pecado del otro se vuelve suyo. Mire el que está al lado y dígale: si te complaces con el pecado del otro, el pecado del otro se vuelve el tuyo. Mírelo, mírelo a los ojos, dígale: si te complaces con el pecado del otro, el pecado del otro será el tuyo. Y las consecuencias que reciba el otro serán las consecuencias que tú recibas. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Así que Safira entra, y versículo 6 dice la Biblia que los muchachos levantan el cadáver de Ananías, lo sacan y ni siquiera lo velan, como hacemos nosotros por costumbre, ¿verdad? No, lo sacaron, lo envolvieron y al hoyo, mijo. Y en el versículo 7 dice que pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Estaba sanita. Estaba sanita de lo que allí estaba pasando, pero estaba dañada en su corazón. ¿Ah? Y entró muy campante, muy tranquila. Y entonces Pedro fue directamente al grano con ella. Al grano con ella. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella tuvo la oportunidad, óigame bien, ella tuvo la oportunidad que no tuvo Ananías. Si usted observa los dos puntos, se dará cuenta que él no le da la oportunidad a Ananías, pero en cambio Safira sí recibe esa oportunidad, porque Safira no era la cabeza de ese matrimonio, no era la responsable número 1. Dependía de ese momento qué iba a decir, qué iba a responder. Safira pudo haberle dicho a Pedro: no, Señor, perdone, nos equivocamos, hemos mentido, pido misericordia. Y estoy seguro que hubiera tenido misericordia. Pero ella, muy tranquila, ¿qué dijo? Me voy a salir con el otro. El otro debe estar, quién sabe, consignando la parte que nos quedó. Y ella, muy tranquila, muy complacida con el bandido de su marido, no siendo ella menos bandida que él, le dice a Pedro: sí, Señor, la vendimos en tanto. Eso selló su destino. Eso selló su destino. Eso colocó una lápida sobre ella. Versículo 9. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te alineaste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? No hace eso una mujer sabia.
Una mujer sabia siempre estará estorbándole al esposo la mala conducta. Yo conozco mujeres tan preciosas. Las he tenido en consejería que me dicen: pastor, el gran problema que tengo con mi pareja o con mi esposo es que a menudo le digo que esto no está bien, aquello tampoco, lo otro tampoco. Y este hombre se ha levantado contra mí. Ya he tomado la decisión de aquí en adelante de no decirle más nada sobre cualquier conducta que él asuma. Y yo la animo y le digo: de ninguna manera, de ninguna manera. Aun si le costara el rompimiento de la relación, de ninguna manera. No cesen, buenas esposas, de parar la locura de los hombres, de sus hombres, cuando desmedidamente, ignorando su conciencia, transgreden el propósito de Dios. Necesitamos mujeres, no que se vuelvan compinches del bandido, sino que le estorben al bandido. Y seguramente que el bandido recibe el tropezón, pero luego se levantará, y si es sensato, si le queda un poquito de sensatez, le dirá: mi amor, de ahora en adelante. Porque los hombres somos así, somos tan dueños de nosotros mismos. Tenemos la razón. ¿Quién nos puede discutir? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que no teníamos la razón? Una de dos: o porque recibimos el golpe, o porque escuchamos al amigo, porque a veces escuchamos más al amigo que a la esposa. Pero normalmente es el golpe el que hace levantar la cabeza y dice: mi amor, sí, tenías toda la razón. Ahora, si él logra que ella no se dé cuenta de que él recibió el golpe por testarudo, él se va a quedar callado para no darle esa chamba a la mujer, para no darle esa oportunidad a ella de que le caiga, para que no diga la frasecita aquella que incomoda tanto: ¿no te lo dije? Pero aquí tenemos una cómplice. Aquí tenemos una cómplice que le dice a Pedro: sí, en eso lo vendimos, lo que él dijo. Sí, lo que él dijo. Sí, lo que él dijo. Sí, lo que él dijo. Dijo: bueno, entonces llevarás de lo mismo que él llevó. Pero quiero irme un poquito más allá para decirle a las esposas sensatas: estorben no solamente el pecado de sus esposos, estorben también el pecado de sus hijos. De ninguna manera permitan que la conciencia de sus hijos los lleve al mismo infierno, porque estando maltrecha, ustedes como madres no hacen nada para decirle a esos hijos: oye, estás caminando por el camino equivocado, haz un alto en el camino, cambia. Necesitamos mujeres así. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste, versículo 9, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Yo me imagino que eso fue un impacto tremendo. ¿Cómo? Ella creía que el marido se había ido con el excedente a casa, y ahora acaba de oír de Pedro que su marido lleva 3 horas bajo tierra. Calientico se fue a ser sepultado. No lo dejaron enfriar. Y Pedro le dijo: y los mismos jóvenes que enterraron a ese impío, que pretendió engañar al Espíritu Santo, esos mismos muchachos te llevarán para que le hagas compañía. ¿Qué le parece esa noticia, hermano? Si no hubiera sido Zafira y hubiera sido usted, mi hermana, si no hubiera sido Ananías,
y hubiera sido yo o usted, mi hermano, ¿por qué ellos y no yo? No puedo pensar en otra cosa que en la misericordia del Señor. Mire lo que dice el versículo 10. Al instante. Oiga, tenía una palabra Pedro. Qué peligro pedir audiencia con Pedro. Le pregunto, en serio, hermano, le pregunto, si tuviéramos a Pedro hoy, ¿usted pediría fácilmente una cita con Pedro? ¿Ah? ¿No es interesante, verdad, que nos hagamos esa pregunta? Ahora, permítame, se lo digo de otra manera. Si esto estuviera sucediendo hoy, no le pediríamos una cita a Pedro. Entonces, ¿por qué venimos todos los días a la presencia del Señor pidiéndole una cita a Él? No venimos de rodillas diciéndole: Señor, hoy necesito audiencia contigo, recíbeme, te ruego, escúchame, porque mi corazón está angustiado o afligido. No venimos a pedirle citas con frecuencia al Señor. ¿Y cómo venimos a pedirles citas al Señor? A veces traemos mentira, a veces traemos codicia en el corazón, a veces traemos murmuración en el alma, y sin embargo venimos para que Él nos escuche. ¿Y quién es mayor? ¿Pedro o Jesús? Esa es una historia dramática, muy triste, muy lamentable. Es una historia muy lamentable. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ella sí pudo haber dicho en el altar: papito, contigo hasta la muerte. Y si lo dijo, se le cumplió. Porque a veces hay un dicho por ahí, hablan de las almas gemelas. A veces son tan gemelos que son idénticos para mentir, idénticos de tramposos, idénticos de deshonestos. Son almitas gemelas. Claro que sí. Terminará allá. Ese será el destino, junto a Él. Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿A dónde quiero llegar con esta palabra? Al versículo número 11. Mire lo que dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo. Vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia y sobre los que escucharon. Pregunto, ¿cómo se comportaron de ahí en adelante? ¿Cómo llamo yo esto? Refuerzo de conciencia. Comenzó a regarse la voz: oye, Ananías y Zafira acaban de morir. ¿Por qué? Porque mintieron. Y eso, no, vendieron e hipócritamente dijeron que le iban a entregar todo y sustrajeron una parte y murieron. Y comenzó a expandirse la voz por todas partes. Ananías y Zafira murieron. Pedro les habló y cayeron de súbito. ¡Guau! Así, de ese tamaño. Vino gran temor. Gran temor. ¿Eso se llama qué? Refuerzo de conciencia. Porque si alguien estaba por ahí con coqueteitos y vainitas y cositas por ahí muy consentidas y muy acariciadas y muy guardaditas, seguramente dijo: esto es en serio. Amén. Amén, iglesia. Seguramente la gente dijo: esto es en serio, esto es delicado, esto no es un juego. Y me imagino que cada uno comenzó a examinarse.
para ver qué había en él que pudiera desagradar a Dios. Refuerzo de conciencia. Refuerzo de conciencia. No podemos violar, escúcheme bien, no podemos violar nuestra conciencia sin consecuencias. Repítalo conmigo. No podemos violar nuestra conciencia sin consecuencias. Por la conciencia endurecida del otro, Dios puede tratar la mía. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia endurecida del otro le dará su paga. Y cuando yo vea la paga en él, me guardaré del camino de ese. ¿Estamos? Yo quiero que se la lleve clara, que la tenga clara hoy en esta mañana, porque esto será decisivo para su vida. Si usted tiene una conciencia limpia, que agrada a Dios, que glorifica a Dios, no tenga temor, duerma tranquilo, camine tranquilo, goce de las bendiciones que el Señor le da, sin que le asalte el miedo. Porque el temor, en el miedo no obra el temor de Dios. Le repito, por la conciencia endurecida del otro, Dios puede tratar la mía. Al cuidar nuestras conciencias, estamos cuidando de otros que nos observan cómo vivimos. Al cuidar nuestras conciencias, estamos cuidando de otros. Un padre que cuida su conciencia, cuidará la conciencia de sus hijos, porque es modelo para sus hijos. Una mamá que se comporta con conciencia limpia, cuidará la conciencia de sus hijos. El pastor cuidará la conciencia del rebaño. Usted cuidará la conciencia del vecino, o por lo menos le mandará mensajes a través de su manera de vivir. Cuando yo cuido mi conciencia, estoy cuidando la conciencia de todos aquellos que me observan a menudo. Colóquese de pie.